TVN, información sobre el caso Ángeles Rawson. Mauro Zeta, adelante. Bien, ¿se acuerdan que la Junta Médica que se había formado para dictaminar cómo fue asesinada Ángeles Rawson tenía una mirada en disidencia, que era la mirada de los peritos de la querella? Bueno, acaban de presentar un informe los peritos que representan los intereses del papá de Ángeles Rawson. Son los peritos Jorge Vicente Quiroga y Primarosa Rinaldi de Chieri, que acaban de sostener por escrito, en términos judiciales, que para ellos Ángeles Rawson murió sofocada y estrangulada, a diferencia de lo que dijo el perito oficial, el doctor Konopka, y de lo que dijeron los peritos de la defensa, que sostienen que murió en la compactadora y no por sofocación. Con lo cual habrá que ver, con todos estos elementos a mano, por cuál se inclina o con qué tesis el juez de la causa empieza ya seguramente, después del fallo de la Cámara el 29 de agosto, a vislumbrar una posible elevación a juicio. Reiteramos entonces, la querella presenta su informe en disidencia, planteando que a criterio de los peritos de la querella, la muerte fue por estrangulamiento y por sofocación. Son los únicos que plantean esta disidencia en el marco de esta causa y que fue todo en el contexto de un ataque sexual. ¿Y de qué se agarran para sostener lo del ataque sexual? Bien, acordate la famosa lesión 33. Lo que pasa es que acá hay un problema. En el cuerpo de Mangieri. En el cuerpo de Mangieri. Esa lesión de tipo filoso que se encontró 12 centímetros debajo de la línea del cinturón, que de acuerdo con los peritos de la querella puede representar un arañazo de Ángeles en un signo, un gesto defensivo antes de ser asesinada. Y también entienden los peritos de la querella que esa lesión, a ver, en teoría de carácter de resistencia a un ataque sexual, se da siempre y cuando Mangieri tuviese los pantalones bajos. Todo esto contrasta ¿con qué? Con el informe oficial, donde los peritos no afirman categóricamente que esa lesión sea producto de un arañazo. Los peritos dicen, no podemos acreditar con un grado de certidumbre que se trate de un arañazo. Hablan de una lesión hecha con un de carácter filoso, pero no pueden decir con precisión los peritos oficiales que se trate de un arañazo. ¿Qué te dice la defensa? La defensa te dice, como no se puede probar que sea un arañazo, tampoco se puede probar que sea un ataque sexual. Este sería un poco el contrapunto de las partes en lo que tiene que ver con esta famosa lesión 33. El juez tiene hasta ahora la calificación legal que uno entiende va a mantener. Me parece que el juez, con todo lo que tiene a mano, se le va a hacer muy difícil probar la hipótesis del móvil sexual, por más que lo intentó, buscó evidencia y demás, pero con este informe de los peritos oficiales que le dicen no se puede acreditar con certidumbre que esa lesión 33 sea un arañazo defensivo, un ataque sexual, sumado a que el perito oficial, el autopsista, dice no hay ataque sexual consumado, se le complica bastante perfilar escrito, no estoy hablando de lo que crea el juez, en lo escrito, fundado, se le complica a esta altura del procedimiento, del proceso, probar con un grado de certeza que se haya tratado de un ataque sexual. Una cosa es que lo crea, pero lo tiene que demostrar. Pero yo te pregunto, porque vos decís, bueno, hasta ahora esto sería lo único que avala de alguna manera o plantea la hipótesis del móvil sexual, ¿no? Yo te pregunto al revés. El primer informe, ese informe preliminar, sí hablaba de un abuso sexual. Es cierto. El perito Raffo, si ya explicamos que no tiene que ver con la causa, ¿no? Sí. Que es solamente la opinión de alguien muy calificado. También habló de ataque sexual. Es cierto. En realidad podríamos decirlo al revés. Podríamos decir la autopsia en la causa, la autopsia del doctor Konopka, que probablemente sea lo más importante, ¿no? Porque este es el tema. El médico de la causa, el médico autopsista. El que trabajó en el cuerpo, para que se habla entienda, de que no hay un móvil sexual. Pero la verdad es que también sí hay otros puntos. O dos por lo menos en el marco de la causa, si queremos separar. No, en la causa también, En la causa también. Lo que pasa lo que pasa que, a ver, cuando los peritos el otro día, el juez de la causa le pregunta por esas lesiones, ¿son arañazos o no? Y los peritos no se la juegan, le dicen, no tenemos la certeza de que esa lesión 33 sea un arañazo, y un poco uno puede pensar que se le cae la posibilidad de probar el ataque sexual, porque esa lesión era clave. ¿Qué hacía una lesión? Si era un arañazo, 12 centímetros debajo de la línea del cinturón de Mangieri, la explicación posible que encontraba el juez, teniendo en cuenta que esa lesión solo se podía producir o provocar con los pantalones bajos, tenía un sentido de lógica. No sé qué dijeron los peritos con respecto al resto de los arañazos. Ahora, esto es importante
Y me parece que tiene que ver con esa insistencia de Pierri, insólita, sin pruebas hasta ahora, de que hay otra persona. Porque vamos a usar un poco el sentido común. Si solo fue Pierri el que la mata a Ángeles, ¿por qué otro motivo que el móvil... Mangieri. Perdón, Miguel Ángel Pierri. No llegó a tanto. Dale. Si fue solamente Mangieri el que mató a Ángeles, ¿qué otro motivo, solo él, qué otro motivo que el sexual puede haber en el ataque? Realmente cuesta muchísimo trabajo pensar en otra cosa que no sea un móvil sexual. Ahora, si hay otra persona, que todo esto obviamente está lejísimo de haberse probado, podría uno ensayar alguna idea loca que no tenga que ver con un ataque sexual a ella, ¿no? Me parece que por eso es que Pierri insiste tanto, porque la verdad lo pensé muchas veces. ¿Qué gana Pierri con poner otra persona? Yo creo que al poner otra persona, insisto, que no ha sido probado, por ahí relaja un poco el argumento muy fuerte del móvil sexual. Sí, hay que ver, hoy le pregunté a Pierri más temprano en qué cambia si posiciona a otra persona. Porque la pregunta que nos hacemos, salvo que él te diga, yo te demuestro, te hago caer el ADN, te hago caer los arañazos, te demuestro que Mangieri no fue el autor material, que en todo caso fue o tuvo un rol de partícipe secundario, y ahí te cambia la historia. Pero hay que probarlo, digamos. Claro, pero digo, ¿qué es lo que cambia? Básicamente no cambiaría la culpabilidad de Mangieri, los años de prisión, pero sí la calificación. No, pero ser partícipe secundario de un episodio y ser autor material, la cantidad de años de diferencia que tenés... Es que en este caso es muy difícil que si vos estuviste ahí, vos lo encubriste y demás. Bueno, lo que pasa que lo que hay que discutir, y esto por eso te decía que no sé qué dijeron los peritos, una cosa es la lesión 33, ese arañazo debajo de la línea del cinturón. Otra cosa son el resto de los arañazos que en su momento, ¿te acordás que al principio se dijo que los médicos de policía habían dicho que esas lesiones que presentaba Mangieri, en realidad se trataba, algunas de ellas habían sido incluso camufladas o había intentado Mangieri disimular los arañazos de Ángeles con algunas lesiones autoprovocadas, incluso tirando algún químico. Claro, que eso puede haber modificado la herida. Bien, la pregunta es, si los peritos, lo que no tengo en claro, por eso no te lo puedo decir con precisión, si los peritos solo se limitaron a decir que no pueden probar que sea un arañazo la lesión 33 o el resto de las lesiones. Porque si los peritos dicen que no pueden probar que el resto de las lesiones sean arañazos, se le complica también al juez esto de probar, de vincular el ADN en las uñas con esas lesiones. También es cierto lo que dice siempre Pablo, que no lo puedan probar no significa que no sea. Claro. Esta es otra mirada también, si querés, ¿no? Claro. No lo puedo probar, es lo mismo que la lectura que... A ver, ¿qué lectura va a hacer el juez de la causa con el famoso ADN que no fue tal de Mangieri en la soga? Es cierto que la pericia oficial concluyó que no se puede asegurar que hay ADN de Mangieri en la soga que se usó para atar a Ángeles Rawson en los tobillos. Así lo dijeron, tengo el informe en mis manos, no hay certeza, no hay certidumbre, pero también dijeron que no lo pueden excluir porque parte o algunos marcadores de su perfil genético aparecen en esa soga. Hay que ver cómo meritúa cada parte. El juez va a tomar lo que le convenga para sostener la acusación. La defensa lo va a leer de otra manera. Lo que va a resolver esto, me parece, es primero el fallo de cámara el día 29. Porque todo esto va a quedar abstracto si cuando el día 29 la cámara del crimen termina diciendo que es nulo. Un escenario posible, ¿no? Digo, por más que muchos crean que no. Poco probable, pero puede pasar. Pero puede pasar. Sí. Es una posibilidad, por eso hay un planteo. Sí. Si la cámara dice que todo es nulo, señores, acá hay un escándalo de proporciones, Mangieri en libertad y empezamos a hablar otra causa. Sí, pero es una nueva causa. Muy difícil. Si la cámara confirma, automáticamente Mangieri va a juicio. No tiene más elementos para pelear de aquí a un juicio oral. Bueno, faltarán algunas pericias, algunas pruebas. Los llamados telefónicos. Él podrá querer en su momento ya ante un fallo tan fuerte hablar y contar, tal vez contar la verdad o contar parte de la verdad, ¿no? Sí. Pero mientras tanto esto que intenta plantear Pierri, y te lo pregunto a Mauro porque en el día de hoy volvió con esto, ¿no? Sí. Él desde un primer momento intentó instalar esta idea de la segunda persona, ahora incluso pidiendo... la contraprueba de la soga. La contraprueba de la soga. La verdad es que hasta el momento en la causa no hay nada de una segunda persona. No, es cierto. Esto es algo que Pierri intenta presentar ante los medios, me animaría a decir casi como la renuncia que un día también presentó ante los medios y que después en la causa no queda absolutamente nada. Hoy lo hizo en sede judicial, hoy presenta un escrito. A ver, ¿cómo es lo de la soga? ¿Te acordás, Pablo, Daniela, que cuando empezó el caso y nos llamó la atención, Pierri dijo,
hay 2 ADN masculinos en la soga. Yo me acuerdo, fue la primera declaración al cuarto o quinto día. Después los peritos informaron que en la soga no se podía cotejar ningún ADN, que no había material para hacer este cotejo de ADN. Finalmente informaron, analizando distintos trozos de la soga, que había un perfil genético masculino que tenía 7 de 22 marcadores en un trozo compatibles con Jorge Mangieri y 10 de 13 marcadores en otro trozo compatibles con Jorge Mangieri, pero no pudiendo asegurar que sea ADN de Mangieri. Claro. Y aclararon, no lo podemos excluir a Jorge Mangieri. ¿Qué dice Pierri ahora? Pierri dice, ¿por qué pido la contraprueba? Pierri dice, yo le pedí al juez que perite distintos trozos de la soga y no me peritó esos trozos de la soga, peritó otra parte de la soga. Convengamos que es una soga grande donde pudo haber tocado el asesino o varias personas esa soga. Esperá, te sigo el razonamiento. Qué complicado. Pide que se haga la repericia de los tramos de la soga que él dice que no se reperitaron. ¿Con qué objetivo? Él dice tener elementos, y esto es lo que decimos siempre, lo que él dice. No estamos diciendo que esto después se pruebe. Y lo decíamos con Pablo, charlábamos recién. Nuestra obligación es después contarles, miren, de todo lo que se anunció, quedó en la nada. Cuando habló del cartonero no lo presentó. Para mí habló de esto, hay que contarlo de esta una manera. colección de casi 6 o 7 cuestiones entre cartoneros, pruebas claves, ADN, la acusación a una mujer que, falsa sube, qué sé yo, tantas cosas que... Por eso digo, yo lo dije del primer día. Dije, si Pierri quiere mantener su credibilidad, va por mal camino, porque viene diciendo cosas que después no se verifican en la realidad. Viene mintiendo, es muy duro decirlo. Sí, pero y también dije, que no está bien defender a alguien con mentiras. Pero te voy a decir algo del otro lado, que recién lo estaba escribiendo. También es cierto que se anunciaron muchos cotejos ADN casi que parecían definitivos en contra de Mangieri y no fueron tales. Esto también hay que decirlo. Digo, se anunció... ¿Pero quién los anunció? A ver. Una cosa es una versión periodística, otra cosa es que salga un abogado y lo diga con nombre y apellido, diga, yo sostengo que hay un testigo clave que va a aparecer mañana y que fuera todo eso mentira. Pero no tiene que ver con la mala intención, además. Creo que tiene que ver con esto de, bueno, hay marcadores que podrían indicar... Yo creo que tiene que ver con eso, cuando de tribunales surge, lo voy a decir de esta manera elegante, cuando de tribunales surge a un ADN complica Mangieri en la soga y después cuando vos ves el informe oficial y es relativo, es 50 y 50... Ser como podría ser que no. Todos hacen la utilización de la noticia, no los periodistas en general, digo, las fuentes de información también hacen un juego en el cual la noticia les puede jugar para un lado o para el otro. Pero por eso... Nuestra obligación es mostrar el papel. Acá la imprudencia de Pierri es darlo a conocer él con nombre y apellido. Es decir, hay un testigo clave que va a aparecer mañana y que después eso no ocurra nunca. Sí, el caso además tiene un escándalo que alguna vez alguien me va a tener que explicar. El ADN de Boselli que no era tal. Digo, tiene cuestiones que vos podés decir suenan por lo menos a papelón. Alguien tiene que explicar por qué un médico del cuerpo médico forense llamó al juez de la causa y le dijo, mire que la farmacia bioquímica me dijo que el ADN de Boselli... Estamos en la República Argentina. Hay mucha falta de profesionalismo en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Pero nuestra obligación es marcar también esto. Porque claro que está mal. Quiero decir con esto, cuando a veces se anuncia... Pero una cosa es un error, otra cosa es desviar la investigación adrede. Claro. No es lo mismo. Pero te quiero decir que... Nos podemos equivocar todos. Sí. Ahora, me cuesta creer que Pierri se equivocó 7 veces anunciando cosas que después nunca pasaron. Y acusando además a otras personas, ¿no? Y encima enchastrando a gente. Pero a Mangieri es una cosa, pero acusar a alguien, decir, tengo las pruebas, o que Dominga cuando mentía, después las pruebas nunca aparecen y esto queda en los medios, ¿no? O que Dominga llegó 10:50 cuando llegó 7 y pico. Bueno, no, lo último. Me olvidé, así que los dejo ustedes. Pero en definitiva, después seguimos con... No se preocupe. No, interesante el planteo de la querella. Hay que ver si le dan mérito a este planteo de los peritos de la querella que quieren o pretenden demostrar que esto fue un ataque sexual y que la víctima murió estrangulada y sofocada. Yo te anticipo, es muy difícil que este juez... No, pero te digo esto, en contrario sensu. Sí. Creo que va a ser muy difícil que este juez no eleve la causa a juicio, que no va a faltar mucho tiempo si la Cámara le da el ok. Sin un móvil. Va a haber un móvil y va a ser sexual. No tengas dudas. O se queda con lo que tiene hasta ahora. Acuérdense que no necesita móvil. Sí, acuérdense de eso. Pero acá no es tan complicado el caso. Él está esperando que se descarten otras pruebas y demás. Y después no te queda mucho camino. Porque de vuelta, por sentido común, ¿por qué Mangieri iba a matar a una chica como Ángeles, si no es por un móvil sexual? Bueno, es que si vos no lo podés fundamentar con tus propios médicos que realizan la autopsia, también entiendo que debe ser difícil, porque ¿en qué se basa el juez para decir? No tiene que probar en tenés múltiples formas de pruebas. Tenés múltiples formas de pruebas. Sí, pero hasta ahora, imagínate lo que te contaba recién. Si la lesión 33, donde ponían entusiasmo para demostrar el ataque sexual, los médicos no se la juegan diciéndole, no podemos decir que es un arañazo, y entrás como juez, me imagino que va con pie de plomo. Digo, no se va a jugar a imputar por...
homicidio, pero no quiere decir que no llegue a ese objetivo. Sí, y tal vez se conforme con la imputación que tiene al día de hoy de homicidio calificado por alevosía. Sí. La pena va a ser la misma eventualmente en un juicio si Mangieri es el asesino. Bueno, da para hablar mucho. Gracias, Mauro. Vale. Vamos a los títulos.